Antes que nada, quisiera agradecerle a Sergio y a la Fundación por haberme invitado a conversar aquí con ustedes sobre mi país y sobre las cosas que están sucediendo actualmente. Y agradecer también que, por supuesto, que ustedes hayan venido hasta acá esta tarde. Y de paso, quería agradecer especialmente la calidez de los paulistas que a Alberto, mi esposo, y a mí nos ha impresionado muy, muy gratamente. Y eso me hace sentir, la verdad, bastante cómoda aquí hablando entre ustedes. Entonces, bueno, vamos a comenzar de una vez. Yo he preparado una charla en la que me he concentrado en un ángulo que pienso que tal vez mucha gente afuera no conoce, conoce muy por arriba o conoce, digamos, tangencialmente. Bueno, quisiera comenzar diciendo que en el 28 de diciembre de 2012, el presidente Chávez envió un mensaje, en su mensaje de fin de año a las Fuerzas Armadas, dijo que había una revolución militar en marcha, que esta revolución no podía detenerse, que debía continuar. Esa frase fue leída en una carta por el presidente Nicolás Maduro, ya que Chávez se encontraba en La Habana. Yo pienso que esa frase refleja en gran medida lo que ha venido sucediendo en Venezuela durante los últimos 15 años bajo el nombre de socialismo del siglo XXI, una revolución militar en marcha. Voy a pasar a ver la otra nómina, ok. Cuando Hugo Chávez asumió el poder en el año 1999, se abría una vieja compuerta de la historia venezolana. Después de 40 años de gobiernos presididos por civiles, un militar tomaba nuevamente las riendas del país. Desde entonces, decenas al principio de funcionarios militares comenzaron a pasar de los cuarteles a la administración pública a encargarse de labores que tradicionalmente habían estado en manos de civiles, de equipos de civiles especializados para las materias, economistas, ingenieros, etcétera. Muchos dejaron atrás sus guarniciones y se incorporaron a la administración pública. Empezaron a manejar empresas, ministerios, fondos de desarrollo, grandes recursos. Así han llegado a ocupar grandes cuotas de poder. Hoy en día la carrera más versátil en Venezuela es la profesión militar, es la carrera militar. Una persona que haya estudiado en la academia militar puede ser presidente de una fábrica de cementos, de una gran corporación industrial, puede ser ministro de Economía, puede saber de ingeniería, de comunicación, de energía eléctrica, sin haber estudiado otra cosa que licenciado, la carrera se llama licenciado en Ciencias y Artes Militares. Incluso podría decirse que la institución para prepararse como gerente en Venezuela más adecuada es la Academia Militar. Bueno, eso sucedió en julio pasado, tenemos un ejemplo muy claro, cuando el comandante de la Guardia Nacional, un hombre que había desarrollado toda su carrera dentro de las Fuerzas Armadas, se retiró de su cargo y fue nombrado presidente de un conglomerado industrial de 2 empresas. Estamos hablando de 2 empresas muy complejas que son de hierro, aluminio, acero, recursos minerales, oro, bauxita y recursos forestales en el sur del país, en un estado fronterizo con Brasil. Ese general había estado al frente de lo que fue la represión de las protestas de comienzos de año. En Venezuela puede suceder también que un oficial, que un militar, inicie una carrera meteórica en finanzas como asistente de la presidencia o que pase claramente de un cargo a otro sin que tengan nada que ver, sin que eso tenga que ver con su formación profesional o con sus capacidades. Entonces, yo quisiera que pasáramos ahora a ver cómo
Los militares han logrado tener gran influencia y han ocupado espacios de poder y cuotas de poder en dos niveles. Aquí vamos a observar en este mapa un primer nivel, que son los militares retirados, que han sido elegidos en cargos a través de elecciones populares. Son la mitad de los estados que ustedes ven aquí en verde, son estados que tienen gobernadores militares. La gran mayoría de ellos participaron en el golpe de Estado de 1992, de 7 de ellos en concreto, y se trata de, el país tiene 23 estados, de los cuales 12 están gobernados por militares, eso es más del 50%. Debo hacer la acotación que uno de ellos, a pesar de proceder de las filas del oficialismo, del chavismo, en 2010 rompió con ellos y está con la oposición. O sea que de los 12 gobernadores militares hay 11 que son oficialistas. Lógicamente, aquí la estructura digamos, burocrática regional de cada estado, hay muchísimos militares. Hay un estado en concreto, que es el estado Vargas, se ve ahí pequeñito arriba, arriba donde dice Miranda, cuyo alcalde también es un militar, con un grado muy alto, es un mayor general. Y la actividad económica de ese estado gira alrededor del aeropuerto internacional más importante del país y del puerto más importante, el puerto de La Guaira. El puerto y el aeropuerto están también en manos de militares. Otro estado que está muy militarizado o muy, digamos, controlado por los militares es el estado Bolívar. Ahí lo vemos, que es este estado grande, fronterizo también con Brasil, donde el gobernador militar tiene 10 años frente a la gobernación. El complejo industrial de esa zona, que es el complejo que les acabo de referir, se llama la Corporación Venezolana de Guayana, está manejada también por militares. Es decir, la mayoría de los gerentes, no solamente los gobernadores del Estado, sino los gerentes son militares. Sí. Luego, quisiera que vieran, perdón, que me iba a saltar esta parte que es importantísima. La Asamblea Nacional, que es una institución civil por excelencia, no solamente en Venezuela, sino en cualquier otro país, está presidida por un militar. Es el capitán Diosdado Cabello, también participó en el golpe de 1992, y es un hombre que, como vamos a ver más adelante, es un hombre sumamente poderoso. Para algunos es más poderoso que el propio presidente Nicolás Maduro. Él tiene, por cierto, un programa en la televisión estatal, es un hombre que no es muy popular, que tiene en las encuestas cierto nivel de rechazo, incluso dentro de su propio partido, pero que es muy hábil, es un hombre inteligente, fue el segundo de su promoción, y actualmente es un hombre que no disimula su talante autoritario y tiene un programa que se llama, en la televisión estatal, que se llama Con el Mazo Dando, en el cual se dedica a denostar de la oposición y a cuestionar y amenazar con demandas a los pocos medios de comunicación independientes que quedan en el país. Bueno, ahora vamos a ver lo que yo denomino la conquista de la administración pública. Chávez tenía ministros militares, pero ahora estamos viendo, a partir de hace año y medio, desde que Chávez murió, cómo los militares, hay más cargos militares y tienen más peso en el gabinete, en el equipo de gobierno. Aquí vamos a ver que 1/3 de los ministros actualmente son militares. Esto responde a la última reestructuración que se hizo este mes. No los voy a nombrar por su nombre, sino por sus cargos. Vemos el primero, que está acá, es un general que acaba de ser nombrado vicepresidente de Economía. Desde enero es el ministro de Economía, Finanzas y Banca Pública. Aquí vemos que también preside 3 bancos estatales, bancos muy importantes, el Banco del Tesoro, el Banco Bicentenario, que fue del grupo
el Banco de Venezuela, que fue el Grupo Santander, y el Banco Bicentenario. Aparte de eso, tiene dos cargos más muy importantes. Está en el directorio del Banco Central de Venezuela y está en el directorio del Centro de Comercio Exterior, que es el organismo que vende las divisas racionadas a los sectores comerciales. Ya ustedes todos, me imagino, saben que hay un control de cambio bastante complejo en Venezuela, que no se pueden obtener dólares libremente y que las empresas importadoras deben acudir a este organismo y solicitar que se les venda a la tasa oficial. Es la única manera, digamos, legal de obtener dólares. Bueno, aquí vemos entonces que este general tiene 7 cargos y algunos de ellos están en conflicto. Luego, tenemos al señor a mano derecha de este general, un exteniente, es ministro de Industrias, es hermano de Diosdado Cabello, el jefe de la Asamblea Nacional, y preside desde hace 6 años el organismo, es el jefe máximo del organismo de recaudación de impuestos y aduanas en el país. También está en la directiva del centro que hace la venta racionada de divisas, el CENCOPES. Luego tenemos un teniente coronel al frente del Ministerio de Alimentación, también preside una corporación que centraliza la importación de materias primas para la industria. Tenemos al nuevo ministro de Transporte Acuático y Aéreo, otro militar, y este también está en otro cargo que es presidente de la Corpovex, es la Corporación Venezolana de Exportaciones, encargada de comprar insumos y materias primas, no solo para el sector público, sino también para el sector privado. Más abajo tenemos aquí al general que está encargado del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, la ministra de Defensa, que es una almirante, el exteniente Chacón, que está encargado del Ministerio de Electricidad, y por último, un general que está al frente del ministro del despacho de la presidencia. Eso es una suerte de mano derecha del presidente Maduro en la presidencia, y a la vez un nuevo ministerio que crearon que se llama Seguimiento a la Gestión Presidencial. Bueno, tuvo otros cargos también. Los militares también se han incorporado en el servicio exterior. De hecho, aquí en Brasil, el embajador de Venezuela en Brasil es un militar, se llama Diego Molero, fue el último ministro de Defensa de Chávez. Y hubo también un cónsul, un capitán que fue cónsul aquí en Brasil. Hay en otras embajadas también. Bueno, ahora quisiera que viéramos, ustedes ven ahí la foto de unos militares metidos dentro de un supermercado. Yo me imagino que es una escena que no se puede ver aquí en Brasil, ¿no? Ir al supermercado y encontrarse de repente con estos señores allí. Aquí vamos a ver rápidamente los sectores de la economía, los sectores del país que controlan los militares, las cuotas de poder que ellos han ido conquistando. Vemos en primer lugar arriba, en la economía, que tienen, ya vimos, la vicepresidencia. Todos los ministros que tienen que ver con el área económica tienen que rendirle cuentas al general que está en la vicepresidencia. Tienen el ministro de Economía, manejan la banca pública, manejan la recaudación de impuestos, manejaron la Oficina de Presupuesto Nacional hasta el 16 de septiembre pasado. Estaba en manos de una vicealmirante. Y manejaban hasta hace nada la Tesorería Nacional, que tradicionalmente los militares también se encargaron de la Tesorería Nacional, esto con Chávez incluso, hasta que se la nombraron tesorero a un sobrino de la primera dama, Cilia Flores, de la esposa del presidente Maduro. Vemos a mano derecha de la foto, del lado derecho de la foto, otros sectores que controlan industrias y empresas. Cuando hablamos de empresas son realmente
muchas empresas, gran parte de ellas fueron empresas expropiadas, empresas de alimentos, de materiales de construcción, cementeras expropiadas a grandes corporaciones como Lafarge, la francesa Lafarge, o Cementos Cemex, la mexicana Cemex. También manejan los suministros industriales y de vehículos y algunas exportaciones e importaciones en gran escala. Los militares venezolanos prácticamente se han convertido en los grandes importadores del Estado, tanto para la industria pública como para la industria privada. Han acaparado el sector de los alimentos, que es un sector muy sensible en Venezuela. Supongo que habrán oído que hay problemas de escasez, de contrabando, la gente haciendo colas. Bueno, este sector está en manos de los militares hoy en día. Manejan la importación y la distribución, la administración de los mercados, tienen mercados populares, redes de supermercados, hay una muy grande que también fue producto de una expropiación, abastos pequeños, incluso pequeñas panaderías, areperas, se encargan de todo lo que es venta al mayor y al detalle y de paso fiscalizan. Estos señores que están aquí, vemos cómo están fiscalizan, en este caso es un supermercado privado. Luego, en la esquina inferior derecha, vemos los otros sectores que manejan: puertos, aeropuertos, aduanas y aerolíneas. Manejan en los puertos también almacenes de mercancía. Esto ha creado algunas redes importantes de corrupción que los empresarios ya han incorporado a sus presupuestos. Ya ellos saben que cuando tienen que sacar algún material de aduana, algún cargamento, hay que destinar una parte para lo que hay que pagarle de comisión a los militares. Esa es una denuncia y una queja frecuente. Manejan también el sector eléctrico de manera bastante deficiente, con apagones y con problemas graves desde que se estatizó. El sector de seguridad y defensa está en manos de los militares. Bueno, el sector defensa tradicionalmente ha estado en manos de militares, pero el sector seguridad no, y eso tiene sus consecuencias en términos de respeto a los derechos humanos e incluso en términos de eficacia. Y luego el seguro social, con también importantes implicaciones en lo que es el manejo de los medicamentos que se reparten a la población y los contratos multimillonarios que maneja el seguro social. Sí, ahora vamos a ver aquí, por ejemplo, en el tema eléctrico hay toda una jerga para manejar el sector. De hecho, hay un Estado Mayor Eléctrico. Aquí vamos a ver, el presidente Nicolás Maduro ha mimado mucho a las Fuerzas Armadas, las ha cortejado mucho más que Chávez, y probablemente tenga que ver con la debilidad de su propio liderazgo o con una necesidad de afianzarse ante los militares y lograr el apoyo de ellos. Entonces, él a principios de año decidió y ordenó que se implemente una zona económica militar. Entonces vamos a ver cómo los militares ahora tienen algo que, bueno, no habían tenido un banco, ahora existe una banca especial para los militares, el Banco de las Fuerzas Armadas Nacionales, con una sede verdaderamente impresionante. Tienen servicios propios para ellos como una embotelladora de agua para surtirse ellos mismos, una textilera, una empresa agrícola que se llama Agrofan, una empresa constructora que se llama Construfan, tienen una empresa para vehículos y repuestos, que es una empresa de explotación de canteras, tienen una empresa de sistema de comunicación de la FAN y tienen una nueva televisora digital que se llama la televisora digital de las Fuerzas Armadas, que la puede ver cualquiera en sus televisoras, porque las programadoras de cable por suscripción están obligadas a pasar esto, y bueno, con programas tan
tan edificantes como cocinando con la tropa y cosas así. Y de repente, si uno se sienta y hay un militar... Se aprende algo. Sí, son increíble, ¿no? Y también, bueno, vemos también como hay muchos militares que siguen el modelo Chávez, se sientan a hablar y no paran en su televisora. Para esta televisora se destinaron $22 millones, una cantidad realmente importante para un país que tiene grandes deficiencias. Todas estas empresas son manejadas, hay una empresa muy importante que es arriba donde está la Almirante, que es una empresa de transporte de valores y transporte de mercancía, de alimentos. Eso se ha manejado a través de un convenio con China y tienen aspiraciones comerciales. Las aspiraciones de ellos son de expandirse y que el sector privado acuda a sus servicios. Eso es algo que realmente escaparía de lo que es un Ministerio de Defensa normal en cualquier país. Bueno, aquí se está destinando esto para este sector y aparte hay un fondo de inversión en el que se ayuda a los familiares de los militares con electrodomésticos que actualmente escasean en Venezuela, vehículos, que es algo prácticamente imposible de comprar en Venezuela. Uno en Venezuela no puede entrar en una concesionaria y decir quiero comprar este vehículo, eso no existe. Entonces ellos manejan ese programa, le dan algunas cosas a ellos, reparten un día televisores y hace 2 semanas en una entrega de materiales a los familiares de los militares, repartieron una mochila escolar, morral escolar, que se llama Chávez y Maduro son horizonte. O sea que hay también ahí sí, se ve la foto de los pequeñitos de primaria con sus mochilitas con la foto de Chávez. Bueno, ahí vemos cómo le ha dado algunos privilegios. Aquí vamos a ver otros beneficios que tienen las Fuerzas Armadas. Tienen aumentos de salarios esto es como euro, entre 45 y 60%, cuando la población civil, los decretos de aumentos de salario no superan el 30%, en un entorno con una inflación anualizada de 60%. Vemos, hay 2 nuevos rangos, que son, estos sí se crearon por orden de Chávez, general en jefe, que no existía, y mayor general. Antes el rango mayor era general. Y vemos cómo anteriormente, cuando digo anteriormente me refiero antes de 1999, solían ascender anualmente entre 10 y 12 oficiales a los cargos de general y de almirante, que eran los máximos cargos. Ahora, de acuerdo a un estudio del profesor Hernán Castillo, que es un experto en relaciones en historia militar, ha aumentado de manera bastante exponencial en los ascensos. O sea, hay muchísimos generales. Tenemos en el año 2012 hay 147, esto es solamente generales, contando los almirantes serían 152. En el año 2013 son 113 y en el año 2014 fueron 229. Eso significa que en los últimos 3 años son aproximadamente 500 generales y almirantes, para un total de miembros de las Fuerzas Armadas de 150.000 efectivos. Eso según cifras del Ministerio de Defensa del año 2013. Entonces, de acuerdo al tamaño del ejército venezolano, y según los expertos, sería más que suficiente con 45 generales y almirantes. Ahí vemos una cifra de casi 500, este año nada más 229. Obviamente estos son militares que están reclamando cargos, ¿no? Son generales que quieren, bueno, no hay suficientes cargos en el ejército, en las Fuerzas Armadas para darles a estos generales y pasan a la administración pública. ¿Estos números se refieren al flujo anual de nuevos generales? Sí, y almirantes. No es la plantilla total de generales, ¿no? Es la adición. Este es el flujo anual. Por ejemplo, el de este año, 229. El ejército, para tener una referencia,
el Ejército de España, que tiene alrededor de 130.000 efectivos, tiene 250. ¿Ascensos anuales? 250 generales. No, en este caso no son ascensos anuales, esto es generales activos. ¿Qué pasa? Aquí hay generales, la mayoría de los que ascienden los últimos años, estos son generales activos. Algunos pasan a retiro. Por ejemplo, el general que está encargado ahora de la seguridad en Venezuela, el ministro de Seguridad, acaba de pasar a retiro. Pero la cifra nada más de 229 activos en el año 2014 quiere decir que lo supera. Hay una cifra que maneja el experto Hernán Castillo, pero eso ya es entre retirados y activos de casi 2.000. Casi 2.000. Activos y retirados, sí. Bueno, vamos a pasar aquí la próxima. Ok. Bueno, este mapa que ven aquí es una división militar de Venezuela y pudiera parecer una división militar cualquiera, como se distribuye cualquier fuerza armada en cualquier país, con sus regiones, sus guarniciones. Pero ya vamos a ver aquí cómo esta es una división que se comenzó a hacer de acuerdo a una ley del año 2009. Se dividió el territorio del país en regiones estratégicas de defensa integral. Chávez creó 5, Maduro creó 2 nuevas, ahora tenemos 7. Cada región incorpora 3 o 4 estados. Esas nuevas regiones de defensa integral dependen de este señor, es un general, su nombre es Vladimir Padrino, él es el general que está a cargo del comando operacional de las Fuerzas Armadas. Depende directamente de la presidencia y rinde cuentas a la presidencia. Él no tiene, digamos, que pasar por la ministra de Defensa. ¿Qué pasa aquí? De acuerdo a un abogado laboral con el que conversé recientemente y al que entrevisté, él dice que estas autoridades militares, en cada región de estas hay un comandante, uno de estos generales, y él dice que estos generales están sustituyendo de alguna manera a las autoridades civiles. Cuando hay problemas en una obra, la obra por ejemplo, una obra que está haciendo una compañía privada, pero es una obra de interés público, se paraliza por falta de materiales, y eso es algo que a lo mejor a ustedes les parece inaudito, pero en Venezuela es algo muy común. Una obra se puede paralizar porque no hay cemento o porque no hay cabillas. Bueno, ¿qué notaron ellos? Que los conflictos laborales y que la falta de materiales, cuando las obras se paralizaban por esas dos causas, por falta de materiales o por conflictos laborales, esos problemas estaban siendo resueltos dentro de los cuarteles. Los militares llamaban o bien a los encargados de surtir el material, que son empresas del Estado, por lo menos en el caso del cemento, que fueron expropiadas, o bien de llamar a los dirigentes sindicales y a los tribunales de trabajo. Y ahí se estaban resolviendo. Entonces, antiguamente, y que es lo lógico, que las empresas que estaban a cargo de esas obras se dirigieran a las autoridades civiles, alcaldes, gobernadores. Bueno, ellos encontraron eso y la recomendación que le hicieron a sus clientes, tienen clientes extranjeros, tienen clientes locales, es no pierdan el tiempo con los civiles, vayan directo a los militares. Es decir, para hacer negocios hoy en día en Venezuela y para hacer empresas, según este despacho y según estos expertos en derecho laboral, hay que ir directo con los que resuelven, y son los militares, son los que manejan el poder. Esta estructura, brevemente les explico que cada región estratégica está dividida en zonas estratégicas de defensa integral que son equivalentes a cada estado. O sea, en cada estado hay un gobernador, pero hay un comandante que está a cargo de la zona estratégica de defensa integral. Y por debajo de ellos, áreas estratégicas de defensa integral que equivalen a territorios más pequeños, jurisdicciones como los municipios. Bueno, luego quisiera que viéramos aquí
el presupuesto del Ministerio de Defensa, brevemente, porque tal vez eso no les diga mucho, en un país tan grande como Brasil el presupuesto debe ser muchísimo mayor, son más de 5.500 millones de dólares que tiene destinado este año, pero eso significa 5.3 veces más de lo que tiene el Ministerio de Alimentación, 8.6 veces más de lo que maneja el Ministerio de Agricultura y 10.7 veces más de lo que maneja el Ministerio de Vivienda. Aparte de eso, de acuerdo a la ley de endeudamiento, este año el sector militar se puede endeudar por más de 5.000 millones también, y esto significa más de la mitad del endeudamiento total del país, incluyendo todos los sectores, salud, educación, medicina. Okay. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí vamos a ver ya lo que toca a la sociedad civil y a la militarización de los venezolanos. Vemos algunas disposiciones que han sido tomadas este año y que legalizan la participación de los militares en política y inclusive en manifestaciones públicas, por supuesto, siempre que sea en apoyo del gobierno, ¿no? Y que apuntan también a la militarización de la sociedad. Vamos a ver 3 decisiones que son del mes de junio. Casualmente, después todavía quedaban algunas protestas, pero ya estaban bajando las protestas. En junio se aprobó una ley de alistamiento y registro militar para la defensa integral de la nación. Bueno, de acuerdo a esta ley, todos los venezolanos entre 18 y 60 años vamos a tener que inscribirnos en un registro militar donde vamos a tener que ofrecer todos nuestros datos. Vamos a tener que ir con un militar y decirle dónde vivimos, qué hacemos, una cantidad de cosas. ¿Por qué? Si no lo hacemos, no vamos a poder obtener una licencia para conducir. No vamos a poder obtener ningún título académico y no vamos a poder obtener un trabajo en ninguna empresa del Estado ni en una empresa privada. Porque aparte de obligar a los civiles a inscribirse aquí con penas de multas, están obligados a inscribirse las empresas públicas y privadas. Una empresa privada que quiera contratar a alguien tiene que exigirle su certificado de registro militar. Eso es algo verdaderamente para quienes nacimos después del año 58, cuando terminó la última dictadura, es inaudito. También vamos a tener que actualizar los datos, es decir, si ya yo estoy inscrita en el registro, pero me mudé, tengo que ir y decir, mire, me mudé, porque si no me pueden multar. Esta es una ley bastante militarizante. Luego vamos a ver cómo las empresas van a estar sometidas no solo a multas muy altas si no están inscritas en el registro, sino a penalidades como no darles requisitos que necesitan para obtener créditos y funcionar, como lo que ellos llaman la solvencia laboral. Bueno, luego vamos a ver algo que es una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia gravísima. El Tribunal Supremo de Justicia acaba de decir que, esto es una sentencia firme, que la participación de los militares, de los integrantes de las Fuerzas Armadas, en actos con fines políticos no constituye un menoscabo a su profesionalidad, sino un baluarte de participación democrática. Y digo además que pueden participar libremente, esto lo estoy leyendo textual, en los asuntos políticos y en la ejecución y control de la gestión pública. Es decir, está avalando el hecho de que los militares participen en política y en la administración pública. Claramente, esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia contradice lo que está establecido en la Constitución, que en la Constitución, además, hecha en 1999 y promovida por Chávez como la mejor Constitución del mundo. 2 artículos de la Constitución dicen que las Fuerzas Armadas en ningún caso
pueden estar al servicio de persona o parcialidad política alguna y que no está permitido optar a cargos de elección popular mientras estén activos, ni participar, y aquí lo importante y la contradicción con la sentencia del tribunal, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político. Bueno, ya vemos, ya han participado. Este año, de hecho, hubo una marcha donde participaron los militares y miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela, del gobierno. Aquí estamos viendo, de alguna manera, la legalización de las Fuerzas Armadas como partido de gobierno, en una fusión con el Partido Socialista. Bueno, en realidad, el proyecto de Chávez siempre fue un proyecto militar. Realmente Maduro lo ha, digamos, lo ha terminado, lo ha profundizado, lo ha terminado de concluir, y aquí vemos cómo desde hace, por ejemplo, desde el año 2006 ya las Fuerzas Armadas comenzaron a declararse abiertamente chavistas. Bueno, hay otra decisión pendiente, digamos, más bien otra ley, que es la Ley de Educación Militar, está en nivel de anteproyecto, ha sido discutida en el Congreso, hay una primera discusión que aspira a que sea aplicada no solamente a los integrantes de las Fuerzas Armadas, sino al pueblo en todos los niveles del sistema educativo nacional. Todos los niveles, desde kinder, exacto, desde niños hasta la universidad. Bueno, yo quisiera destacar aquí cómo en las protestas, la manera como se abordaron las protestas de este año, se empiezan a ver claros signos de lo que es la aplicación de la doctrina de seguridad nacional, que es de ingratos recuerdos para América Latina, y en las cuales además se inspiraron muchas dictaduras del Cono Sur. Tenemos, primero que nada, la persecución del enemigo interno, o sea, el adversario político considerado como un enemigo interno. Después, la criminalización de las protestas calificándolas de actos terroristas. Esto es algo que está no solamente en el lenguaje oficial, sino en las páginas de internet, las protestas son llamadas actos terroristas. Después tenemos la utilización de delatores denominados patriotas cooperantes. Y sí, increíble. Y formalmente, o sea, ustedes pueden tomar un cable de la Agencia Venezolana de Noticias y ponen Agencia Venezolana de Noticias, Patriotas Cooperantes. Eso va a salir. Eso van a encontrar varias notas de eso. Y una figura muy peligrosa, que es la figura de los testigos protegidos aplicados a procesos de detenciones en protestas. Como ustedes saben, los testigos protegidos por lo general suelen ser utilizados en el mundo para el narcotráfico. En Colombia fueron muy utilizados para evitar que los narcos se vengaran de ellos luego y los asesinaran. Bueno, aquí hay, en los casi 2.000 casos de jóvenes que están sometidos a procesos en Venezuela, la mayoría de ellos están ahora en libertad condicional, en libertad cautelar. Hay varios casos en los que sus acusaciones están sustentadas en testigos protegidos. Estos testigos protegidos, por supuesto, la defensa del acusado no tiene acceso, no sabe ni cómo se llama, son testigos anónimos. Luego tenemos las detenciones masivas sin el respeto al debido proceso, con incomunicación y con golpizas y atropellos a los derechos humanos. Y aquí hay dos creaciones de nuevos cuerpos de seguridad muy peligrosas, que son, lo voy a leer porque es difícil, no me lo termino de aprender, son unas brigadas contra las actuaciones de los grupos generadores de violencia. Esto se creó también en junio, coincidiendo con todas estas leyes. Y dependen del general que está a cargo del Ministerio de Interior, de la seguridad del país, ¿no? Entre otras facultades, pueden exigir información de los órganos públicos y de los órganos privados. Es decir, pueden llegar a una empresa y exigirle a alguien que le dé información
de un empleado que ellos consideran que es sospechoso y que puede estar en un grupo que planea generar violencia. Y luego, anteayer, hace apenas 2 días, se acaba de crear una fuerza de choque militar con el objetivo de actuar contra acciones desestabilizadoras. Y esto sí depende ya directamente del ejército, depende del Comando Estratégico Operacional, del el general que les mostré que estaba encima del mapa de las regiones estratégicas de defensa integral. Bueno, ya quisiera entrar un poco como en hacia dónde vamos, ¿no? Con este... ¿Perdón? Sí. Con permiso. Sí, mucho ruido. Sí. Bueno, la verdad es que en nuestro país los hombres de armas, los gobiernos presididos por hombres de armas, han sido la norma y no la excepción. De 183 años de vida republicana, los militares o los hombres de armas, porque antes eran caudillos, antes de que hubiera ejército, han gobernado durante 140 años. Hugo Chávez predicaba la unión cívico-militar. También lo hace el repetidor de sus discursos, el presidente Nicolás Maduro. Pero a lo largo de la historia venezolana hemos visto que cada vez que se habla de unión cívico-militar, realmente de lo que se trata es de un eufemismo para designar el predominio militar sobre un gobierno. En los últimos 15 años hemos visto como sus ambiciones, su esfera de poder y su influencia ha ido en aumento. Y es difícil que hoy en día se detenga. Ha cobrado un ritmo bastante acelerado últimamente. Esta alianza cívico-militar se caracteriza por una politización de los militares y una militarización de los civiles. Un ejemplo de ellos es el propio partido de gobierno. El Partido Socialista Unido de Venezuela afronta cada evento electoral como una guerra, como una batalla. Se organizan en comandos, se organizan en batallones, en cada elección los despiertan al toque de Diana. Sus militantes están agrupados actualmente en unidades de batalla Chávez. Es la jerga militar la que se impone sobre los civiles, inclusive del partido, y no al revés. El sacerdote Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Central de Venezuela, contó una vez que Chávez le había dicho que él no confiaba en los partidos, ni siquiera en su propio partido, poco después de ganar sus primeras elecciones ya en el año 1999, que él solo confiaba en los militares porque era el lugar donde él se había formado. Bueno, vemos que tras su muerte, año y medio, se ha conformado un gobierno bicéfalo con Nicolás Maduro y los militares, y una figura militar muy importante, que es la figura de Diosdado Cabello, del capitán Diosdado Cabello. Ahora, ante la ausencia del líder carismático que fue Chávez, la falta de ingresos para satisfacer las necesidades económicas básicas del país y una sostenida disminución de la popularidad del gobierno, se está apelando cada vez más a la intimidación, a la represión y a la fuerza. En lo inmediato, ¿hacia dónde nos estamos deslizando? Hay un malestar generalizado por la agudización de todos los problemas. Ustedes están al tanto, hay una inflación de 60%, una escasez que abarca de verdad productos que ustedes no se imaginarían, una batería de un vehículo, un caucho de un carro, medicinas indispensables, medicamentos para pacientes de cáncer, aceite, bueno, infinidad de cosas, la lista es sumamente larga. Bueno, ante eso y ante las demandas, las crecientes demandas sociales y la incapacidad financiera del gobierno de hacerle frente a sus compromisos, a las deudas que mantiene con deudas comerciales con importantes sectores del país, lo que se está planteado y hacia donde nos estamos deslizando es hacia un régimen autoritario de mucho más fuerza y de mucho más represión y de mucho más intimidación. Aquí vemos signos importantes, un aumento de la intolerancia a la crítica, la intimidación a figuras de la sociedad civil
ya sean dirigentes estudiantiles, líderes sindicales. Acaban de meter preso a 3 líderes sindicales de Sidor, cuyo gerente es un militar, el gerente de esa fábrica, e inclusive gremiales, de los gremios médicos y de los industriales, ¿no? Por parte de los organismos de inteligencia del Estado, hay 2, el SEBIN, que está dirigido por un militar, pero que tiene personal civil, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que ya es netamente militar. Luego, amedrentamiento de los opositores de base en los sectores populares a través de activistas del chavismo más radicales y de grupos parapoliciales. Y luego tenemos una política de represión selectiva para evitar y contener las protestas que ellos mismos prevén que la situación económica del país, que la crisis va a generar. Ya no solo se censura y se autocensura a los medios, ni se compran, hay capitales que en Venezuela denominan muy eufemísticamente capitales amigos del gobierno, que compran periódicos, que compran televisoras, sino que se está comenzando a intimidar a personas, a individualidades. Y vamos a ver aquí algunos casos muy recientes, estos son de los últimos 10 días. Uno es la orden por parte de Maduro de procesar al profesor de economía Ricardo Hausmann de Harvard por un análisis económico desfavorable. Él ordenó que Ricardo Hausmann fuera sometido a un proceso legal. Luego tenemos que despojó a una actriz, ordenó que se despojara a una actriz, que se le revocara la nacionalidad venezolana, una actriz radicada en Estados Unidos, por haber hecho críticas a su gobierno. Tenemos algo muy grave. En el país hay un brote de 2 virus, dengue y uno que se llama chikungunya. Un médico, presidente del Colegio Médico de un estado, denunció que en un hospital habían muerto 8 pacientes en un lapso de 2 días con los mismos síntomas, y pidió a las autoridades sanitarias del país investigar si podría tratarse de una epidemia. Bueno, ese médico está hoy fuera del país, allanaron su casa, allanaron la casa de su madre y tiene orden de captura. Eso ya vemos que es gravísimo. Y lo otro es que agentes del Servicio de Inteligencia del Estado se presentaron en la casa del presidente de Conindustria, de la Confederación de Industriales, y se lo llevaron para que rindiera declaraciones durante 12 horas debido a que les pareció sospechoso y desestabilizador que él declarara que se estaba produciendo un ausentismo laboral vinculado a gente que se ha enfermado de virus, a obreros. Y citaba un caso concreto de una fábrica de 550 empleados donde 40 estaban de reposo porque tenían el virus. Entonces, ahí ya estamos viendo cómo hay otras medidas de presión y de represión que apuntan ya no a callar a los medios, callar a la gente. Porque ¿quién va a querer declarar, hacer una denuncia pública si de repente va a venir, se le va a presentar la inteligencia del Estado y se lo va a llevar de noche, por cierto, a declarar? Teníamos aparte el despido, pero esto lo hizo un diario de esos comprados por capitales a amigos del gobierno, de una caricaturista venezolana por un dibujo crítico a la actuación de gobierno, al manejo del sistema de salud. Ahora bien, bueno, hay varias preguntas que hacerse en torno a la situación y en torno al tipo de gobierno que se ha configurado. ¿Es eficaz este tipo de gobierno? Bueno, yo diría que lo es, que es muy eficaz en términos de control político. Sí, sin embargo, o sea, ha logrado amedrentar a la oposición y ha logrado invisibilizarla y silenciarla en muchos casos, no solamente a los dirigentes, sino a la oposición, lo que llamamos nosotros la oposición de a pie, ¿okay? Pero no la ha logrado disminuir. O sea, tiene control político, pero eso no quiere decir que la gente que ellos han logrado silenciar vayan en un evento electoral
a dejar de votar por la oposición o a votar por el gobierno. Luego, ¿es popular? Bueno, hasta ahora lo ha sido. Hay que tener en cuenta que en Venezuela existe, debido a nuestra historia, una cultura militarista en amplios sectores de la población. Todavía hay mucha gente que cree que los militares son, digamos, de alguna manera los salvadores de la patria, que son los que pueden resolver la situación. Hay mucha gente, incluso en sectores de oposición, que creen en la solución militar. Y a nivel popular es muy curioso. Recientemente un cantante venezolano que sería una suerte sería nuestro Roberto Carlos, acaba de declarar y llamar a los militares a salvar la patria, a intervenir y salvar la patria. Entonces es algo que está, bueno, de 183 años de vida republicana, 140 años manejado un país por los militares, eso tiene verdaderamente un impacto. Entonces, sí, hasta ahora ha sido popular este tipo de gobierno, aunque cada vez menos. Esto tiene que ver con la desaparición del líder carismático que fue Chávez y obviamente con la crisis económica. Una prueba de ello fue el estrecho margen con que Maduro logró llegar a la presidencia y encuestas que indican un descenso realmente grande de la popularidad del gobierno, entre 13 y 18% puntos en los primeros 6 meses del año. Bueno, ahora, la otra pregunta ¿es capaz el gobierno de sortear la crisis económica y evitar esta erosión que está teniendo? Bueno, realmente no parecen ir en la dirección correcta, tienen un corset ideológico, no están tomando las medidas adecuadas y, por otra parte, no tienen el equipo capacitado. Es decir, hoy en día quienes están al frente del área económica del país en una situación tan delicada como la que se está atravesando son licenciados en ciencias y artes militares. Entonces, bueno, es muy poco probable. Es un chiste brasileño. No acepto. No, bueno, él está bien, no importa, sí, no importa, acepto. Bueno, ¿qué tenemos actualmente? Bueno, Venezuela es una olla de presión, ¿verdad? Y el gobierno está cerrando todas las válvulas de escape, todas, lo cual configura un escenario muy, muy peligroso, muy peligroso. Entonces, ¿qué salida hay? Bueno, al mismo tiempo que está cerrando todas las válvulas de escape y se está creando una olla de presión porque hay descontento incluso dentro de las filas del propio chavismo, vemos como hay sectores que se están ya abiertamente, se están haciendo críticas y se está hablando de corrientes dentro del chavismo. Bueno, el gobierno, este tipo de gobierno militar, que es lo que los expertos llamarían un gobierno militar indirecto en el que el presidente es civil, pero el poder real lo tienen los militares. Aquí vemos cómo ellos están de alguna manera entrampados en una revolución electoral. Ellos se metieron en la paradoja de montarse en una revolución electoral, lo cual es prácticamente contradictorio. O sea, una revolución electoral no se han visto, ¿no? A menos que sean elecciones a la cubana. Entonces, vemos aquí que una vez que ellos están metidos en el camino de la revolución electoral, no pueden cancelar las elecciones. Y en el año 2015 tenemos unas elecciones cruciales, unas elecciones sumamente importantes, que son las elecciones parlamentarias. Y aquí vamos a ver varios escenarios. Si el gobierno plantea la mayoría, es de preverse que van a continuar con el modelo que han venido desarrollando y van a intentar implementar lo que ellos denominan el Estado comunal, que es un Estado con fuerte control militar, donde las comunas van a ir sustituyendo a lo que es el poder representativo, a los alcaldes y a los gobernadores. O sea, aquí veríamos cómo de pronto podríamos ver cómo las regiones estratégicas de defensa integral empiezan a interactuar
con estos organismos, ¿no? con la estructura comunal. Y luego tenemos el escenario, ¿verdad?, de que la oposición pudiera ganar. Existen altas probabilidades. Las elecciones están planteadas para septiembre del año 2015. Un escenario pudiera ser la anticipación de elecciones, si el gobierno piensa que le conviene, que no puede esperar a septiembre porque debido a la crisis económica va a estar más erosionado. Eso pudiera ser un escenario. Ahora, si todo sucede como está planteado y la oposición gana los comicios de 2015 y hay probabilidades que tienen que ver no solo con el hecho de que el gobierno ha disminuido su encaje en los sectores populares inclusive, y que tiene que ver con el hecho de que estas elecciones se van a realizar en un entorno de crisis económica, también tienen un precedente real. En el año 2010, en las últimas elecciones, el gobierno no logró sacar, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la mitad de los votos, sacó 48%. Tiene la mayoría porque hicieron un rediseño de circuitos electorales, pero realmente no lo logró. Y en ese momento, el gran líder de esa campaña del 2010 fue obviamente Chávez. Y el país no estaba atravesando por ningún tipo de apuros económicos. O sea que realmente aquí hay una posibilidad real. ¿Por qué son cruciales estas elecciones? Si la oposición logra controlar la mayoría del Parlamento, pudiera no solamente acotar el poder presidencial, sino cambiar el equilibrio de fuerzas en los poderes públicos. Por ejemplo, en la Fiscalía, ¿verdad?, en el Tribunal Supremo de Justicia, que hoy en día, como hemos visto, está completamente dominado por el chavismo, y en otros poderes públicos como la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Realmente son unas elecciones importantísimas. Ahora, ¿cómo reaccionaría un gobierno de este tipo? Esa es la pregunta. Un gobierno militar, un gobierno, lo que ellos llaman unión cívico-militar, ante una derrota. ¿La reconocerían o se verían tentados a no hacerlo? ¿O se verían tentados al fraude? Si no lo hacen, esto pudiera plantear divisiones dentro del seno de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque hay una élite que está en la administración pública y que está ocupando cargos de poder y cuotas de poder, pero no hay manera de tener a todas las Fuerzas Armadas en el aparato estatal, en la administración pública. Y no hay dinero tampoco para complacerlos. O sea, esos aumentos que le hacen a ellos, a los tenientes y a lo que es tropa, con una inflación de 60%, no alcanza. Entonces ahí se podría plantear el escenario de un resquebrajamiento. Podría también el gobierno decidir aceptar los resultados en caso de que la oposición ganara y más adelante, como va a haber obvias y clarísimas tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, se podría plantear un escenario de disolución de la Asamblea, como sucedió, por ejemplo, en el Perú de Fujimori. O sea, lo que tenemos por delante el año que viene es un año muy movido, un año decisivo, en el que, y aquí vuelvo con el tema de los militares y por qué he venido hablándoles a ustedes los militares, en el que los militares tienen un rol fundamental y decisivo. No es para nada lo deseable, pero es la realidad. El expresidente Rómulo Betancourt, que fue el primer civil que traspasó el gobierno a otro civil elegido en el año de 1963, decía que el militarismo ha sido el peor de los males públicos de Venezuela. La pregunta que está planteada ahora es, ¿qué harán las Fuerzas Armadas? ¿Cerrarán filas con Maduro? ¿Están dispuestas, digamos, a estar con él como un todo, como un cuerpo sólido? ¿Va a haber resquebrajamientos allí o se desatarán diferencias? Y la gran pregunta de fondo, histórica, de todo lo que nos ha venido sucediendo a los venezolanos durante 15 años es, ¿volverán los militares a los cuarteles? ¿Volverán a ejercer
a dejar de intervenir en política y se limitarán al rol que tienen sus pares, el resto de los militares, en toda la región, en toda América Latina. Esa es, digamos, creo yo, la pregunta más importante y el asunto más crucial que se definiría y que tenemos pendientes los venezolanos. Con eso termino y les agradezco mucho su paciencia porque hablé muchísimo. Me pasé. De verdad.